buenas noches y bienvenidos al debate de Popular Televisión. Estamos ya prácticamente tocando la Navidad y por tanto también al filo de que finalice este año. De hecho, este es el último programa que haremos hasta pasado ya Reyes. Un programa que habitualmente, casi siempre, lo hacemos monográfico sobre algún asunto de actualidad que manda en la información de la región de Murcia, fundamentalmente también en la nacional, y lo analizamos en profundidad. Sin embargo, hemos querido, precisamente por las fechas en las que nos encontramos, coger un poquito de distancia y hacer un repaso, somero, rápido, pero en definitiva un repaso, de aquellos temas que han sido los fundamentales de esa actualidad regional y que, desde luego, en la mayoría de los casos, y ahora lo iremos comprobando, se puede adivinar que van a seguir siendo y dominando asuntos estrella durante este próximo año, durante el 2015. Asuntos que los medios de comunicación de la región de Murcia han abordado ampliamente durante todo este año. Por eso, lo que hemos querido, lo que hemos hecho ha sido invitar a 4 profesionales de los medios de comunicación, responsables de las informaciones que se difunden en sus medios, para que, puesto que están muy al tanto de lo que se ha venido diciendo, tienen información de primera mano, tienen información y capacidad de análisis también sobre cada uno de esos asuntos, información y opinión. Los hemos invitado para que estén aquí en el plató y que compartan con ustedes sus opiniones, sus reflexiones al respecto. Les presento en primer lugar al responsable de programación, el jefe de programas de la cadena COPE, Pedro González. Bienvenido, Pedro, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias, Antonio, bien hallado también aquí en Popular Televisión. Encantado de contar contigo. Gracias. En este ya casi final de año. Seguidamente, Pedro González, jefe de programas de la COPE. También está el jefe de informativos de Radio Murcia, de la cadena SER, Juanjo Asensio. Bienvenido, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Contamos Buenas contigo noches. por primera vez. Sí, un placer. Y Muchas para gracias. que te veamos con frecuencia por aquí también de vez en cuando. Cuenta con ello. Gracias. Gracias. Bienvenido. A continuación les presento a Joaquín Azparren, es el director de Onda Regional. Joaquín, bienvenido, encantado. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de siempre. que compartas con nosotros esas reflexiones. También está el director de Radio Nacional y Televisión Española en la región de Murcia, Juan de Dios Martínez. Juan de, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un placer tenerte igualmente en el plató de Popular Televisión. 4 periodistas, 4 responsables de la información del día a día de sus respectivos medios de comunicación audiovisuales en la región de Murcia, y nuestro quinto invitado es el decano de comunicación y vicedecano del Colegio, decano de comunicación de la Universidad Católica y vicedecano del Colegio de Periodismo de la región de Murcia, Pablo Olesa. Bienvenido, Pablo. Hola, buenas noches, Antonio. Me siento cómodo en esta tertulia, rodeado de profesionales, grandes profesionales de los medios en Murcia. Gracias por invitarme. Que si ellos tienen el día a día, pues, Pablo Olesa lo que puede aportarnos con toda seguridad es un poquitín más de distancia, más de análisis, más de distancia sobre esos asuntos y su punto de vista como ciudadano, evidentemente, como los demás invitados. Me gustaría empezar hablando hay muchos temas y vamos a ir abordándolos cada uno de ellos con cierta rapidez, lógicamente, pero en cualquier caso con el interés y con el tiempo que nuestros invitados consideren. Vamos a empezar hablando, si les parece, de política. Durante este último año, estos últimos meses, se ha estado hablando mucho de los relevos. El relevo en el Partido Popular, en la presidencia de la Comunidad Autónoma. ¿Qué pasa con...? Pero claro, todos esos relevos ya, en algunos casos, pensando en las elecciones, nos vamos a meter en un año electoral, ¿no? En el Partido Socialista, ¿qué ocurre? Sobre la candidatura fundamentalmente a la presidencia de la Comunidad Autónoma, y luego también las principales ciudades. Izquierda Unida, que ya sí que hay decisión al respecto en la región de Murcia, con Pujante. Luego, ¿qué papel puede desempeñar ahí Podemos en ese escenario nuevo que se plantea? Es decir, relevos que ha habido y decisiones que pudiera haber en las próximas fechas. En ese sentido, ¿qué opináis, Juan de, por ejemplo, por empezar por ti? Bueno, es un año de cambios, es evidente, ¿no? Este ha sido un año de cambios también, en el que ha habido un relevo en la presidencia de la comunidad después de muchísimos años. Hay un nuevo presidente. Ha habido también pues una serie de relevos dentro del gobierno. Ha habido mucho interés público por todos los casos de personas que han estado imputados. Ha habido muchísimo movimiento en los juzgados. Todo hecho creo que ha movido mucho todo el panorama político regional, también municipal, lógicamente. Y ahora pues vamos a ver cómo desemboca todo eso en las próximas elecciones. Yo creo que desde el gobierno regional, con la nueva etapa de Alberto Garra, se está haciendo un esfuerzo por la transparencia
transparencia muy importante. Supongo que esto está calando en la opinión pública, y yo no sé si esto también va a llegar hacia la oposición, donde también han tenido sus movimientos, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida han tenido que hacer unas primarias. Bueno, todo eso se ha solventado y ya digamos que todo el mundo está en la casilla de salida esperando a ver qué pasa en las elecciones de mayo. Yo creo que está todo todavía por descubrir y no veo muy claro cuál es el camino que se va a seguir en ese sentido. Vamos a centrarnos en el Partido Popular, en primer lugar. Juanjo, ¿qué crees que puede ocurrir o qué está ocurriendo ahora mismo, bajo tu punto de vista, en el seno del Partido Popular, respecto de quienes pueden encabezar las diferentes candidaturas, los movimientos que está habiendo dentro del gobierno y demás? Y, en base a eso, ¿qué podemos prever para los próximos meses? Porque mayo está a la vuelta de la esquina. Claro. Hombre, una cosa es lo que dentro del partido se diga puertas adentro y otra cosa es lo que se diga de puertas para afuera, ¿no? En el Partido Popular, de puertas para afuera, se quiere lanzar desde muchos sectores mensaje de unidad, ¿no? Que aunque se hable de que cierto sector apoya a un candidato, como pueda ser Pedro Antonio Sánchez, el propio presidente Egarri ya pues ha manifestado su intención de que si el partido lo apoya pueda ser él, pues de puertas para afuera se quiere dar a lo mejor, no sé, esa imagen de pluralidad, ¿no? De que hay diferentes puntos de vista. Otra cosa es a lo mejor de puertas para adentro, cómo pueda parecer o cómo se esté manejando un poco la situación dentro de ese conflicto, ¿no? Que puede haber entre esas posibles facciones, ¿no? Pro Pedro Antonio Sánchez o pro Alberto Egarri o pro alguna otra tercera persona que pueda surgir. Estamos hablando lógicamente de la candidatura a la comunidad autónoma. El Partido Popular es el que, como hace cada partido político, está manejando sus tiempos. Lo que yo no sé si a lo mejor el Partido Popular está actuando bien o no en esos tiempos, porque parece que da la impresión de que hasta que no llegue febrero, finales de enero o febrero, no se sabrá el candidato a las puertas de unas elecciones. Eso es lo que no sé si el Partido Popular ha analizado bien y verá si va a ir a su favor o va a ir en contra, porque hay otros partidos, como por ejemplo el Partido Socialista, que ya pues lleva una carrera preelectoral pues de varios meses, ¿no? También es verdad que el Partido Socialista está en otra situación totalmente distinta que el Partido Popular. Pero bueno, lo que digo, una cosa es la impresión que se quiera dar de puertas para afuera y otra de puertas para adentro. Aquí la clave, pues yo creo que la clave va a estar en Madrid. ¿En quién apoya Madrid? Quien diga Madrid, pues lógicamente que vaya a ser la cabeza de lista para la presidencia de la Comunidad Autónoma, dejando ya al margen candidaturas para alcaldías. Cartagena, Murcia. Tenemos candidatos o posibles candidatos que están siempre en boca de todo el mundo, que no dejan de estar imputados. Pilar Barreiro, Miguel Ángel Cámara, al igual que Pedro Antonio Sánchez. Depende de cómo quede la resolución judicial, si se sabe algo, se soluciona el tema o no, pues podría ser pues, una de las claves sobre este asunto. ¿Podrías hacer una quiniela sobre la candidatura del Partido Popular a la Comunidad Autónoma? ¿Te atreves? ¿Una previsión? Sí, vamos a ser valientes. ¿Sí? ¿De la Comunidad Autónoma? Sí. Yo veo a día de hoy Alberto Egarri. Ajá. Alberto Egarri. ¿Y opciones que le das a Pedro Antonio por lo que has dicho? El tema está en la clave que si finalmente sale lo del tema del proceso judicial, si lo desimputan, pero incluso él mismo lo ha llegado a decir que está en la recámara pues otra posible denuncia más encima de la mesa por parte del PSOE de Puerto Lumbreras. Él tiene claro que si lo desimputan ahora en la causa que tiene abierta, pues le va a caer otra denuncia. Y eso es un hándicap que tiene en su contra. ¿Y para la alcaldía de Murcia? Para la alcaldía de Murcia estamos en lo mismo, pero yo dudo también mucho que quizá para lo que queda tal la situación de Miguel Ángel Cámara pues se pueda solucionar. También se está hablando mucho de Gómez Fairén últimamente. Ajá, y de sus noes, ¿no? Y de los noes. Sí, entonces, pero bueno, no sé, quizá a día de hoy tenemos más datos y es más fácil quizás mojarnos con la candidatura para la comunidad autónoma, pero bueno, no deja de ser una especulación a día de hoy. Pedro. Yo creo que con Alberto Egarri ha pasado con lo que suele suceder cuando traemos a un familiar a casa, le invitamos, le tenemos 5 meses y decimos, va a estar solo 5 meses, porque además luego se tiene que marchar. Bueno, pues no, el familiar quiere quedarse de por vida. Yo creo que Valcárcel eligió a Alberto Egarri como transición. Alberto Egarri ya lo dijo además en los primeros días, creo que recuerdo incluso que aquel mismo día que tomó posesión dijo, voy a intentar trabajar por Murcia y si Murcia entiende que he trabajado bien por esta región y tengo su respaldo, seguiré. Esto no lo esperaban en algunos sectores del Partido Popular y ahora tienen un dilema muy importante. Yo sigo pensando, y voy a ser claro, que Pedro Antonio Sánchez sigue siendo el hombre de Valcárcel. Respecto al tema de la imputación, Rajoy ya ha marcado una línea roja.
toda persona que forme parte del partido y que quiera presentarse a las elecciones podrá hacerlo siempre que no tenga a sus espaldas un juicio oral o una vista, un juicio en este caso. Si eres imputado pero no tienes un juicio, puedes presentarte. Por eso yo dudo un poco que la figura de Pedro Antonio Sánchez no aparezca en las próximas semanas. Y respecto al Ayuntamiento de Murcia, aquí sí que voy a ser bastante más tajante. Yo creo que Miguel Ángel Cámara va a ser el candidato, prácticamente a un 98%, por lo que yo sé, por lo que yo sé y por lo que yo manejo. Creo que un 98%. Y lo que tú has dicho, Antonio de Fairen es un buen candidato, pero ya ha dicho bastantes veces no. O sea, está un poco en la sombra y esperando los movimientos. Joaquín. Bueno, pues habría que hacer una fotografía fija en este jueves de cómo está la situación política en la región de Murcia en torno a las distintas formaciones. Está muy claro, en el Partido Socialista hace meses que su secretario general es el candidato a la vez a la presidencia de la Comunidad, Rafael González Tobar, guste o no guste a una parte de su formación política que quizás hubiera apostado por la renovación, pero que está ahí y que de momento va a acatar lo que diga la secretaria general y respetará al candidato. Acabamos hace unos días de conocer que de nuevo José Antonio Pujante va a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad, muy apretadamente esta vez con una nueva candidatura, la de Candemarín, una candidatura que viene del noroeste, donde Izquierda Unida tradicionalmente ha tenido su impronta, pero bueno, ahí va a estar también. Y en el Partido Popular ahora mismo es la incógnita. Ahora hablaremos del Partido Popular muy someramente, a mí me gustaría comentar ese movimiento de descomposición-composición que se está viviendo en una de las alternativas que quiere figurar como bisagra en los comicios autonómicos de mayo del año que viene. Estamos hablando de la descomposición en la región de Unión, Progreso y Democracia. Sí. Que tendrá que optar por una recomposición si quiere optar con ciertas posibilidades a su electorado, y ¿no? La composición de Ciudadanos, que hasta ahora no contaba en el panorama electoral, lo contaba muy someramente y que ahora parece que tiene aspiraciones incluso de colocar un diputado, que son sus expectativas electorales, al menos a día de hoy, en la futura Asamblea Regional. En cuanto a Podemos en la región de Murcia viene marcado por dos circunstancias. Una, la Complutense manda mucho, por encima incluso de lo que muchos círculos aquí de Podemos han pensado y han opinado en la región de Murcia, es decir, hay un control férreo desde el equipo de Pablo Iglesias de todo lo que está sucediendo probablemente también en otras comunidades autónomas, pero aquí en la región de Murcia ha quedado muy claro, los candidatos han venido, digamos, de alguna forma teledirigidos desde Madrid y figuras que además tienen experiencia, si no en el campo político, sí claramente en el campo sindical. Hablamos de Toni Carrasco o de Óscar Urralburu, que han sido y son destacados y significados líderes del sindicato de la enseñanza Stern. Luego hay una experiencia y un bagaje detrás con un posicionamiento ideológico muy claro del sindicato Stern, que evidentemente lo van a trasladar a Podemos. Ganemos, una serie de colectivos, de personalidades que intentan aglutinar también una opción y digamos que en esa amalgama de lo que es la opción de izquierda en la región de Murcia va a haber muchas y serias dificultades para que de aquí a abril todo eso se pueda conformar en una candidatura unitaria, que algunos quieren, otros no, y probablemente no vaya. Volveremos a tener una opción de izquierda muy fragmentada en la región de Murcia probablemente en los próximos meses y de cara a esas elecciones, con el lamento de quienes apuestan por la unidad diciendo que una vez más el fragmento de la opción de izquierda pues va a beneficiar a las formaciones mayoritarias como es el Partido Popular o el Partido Socialista. Y en cuanto al Partido Popular, el tiempo le va a dar la razón a Alberto Garre. Hay un tiempo político que es el que él está ahora mismo digamos poniendo en su acción de gobierno, esa forma de hacer bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrados el Ramón Luis Valcárcel de los últimos tiempos, permítame la expresión como presidente de la comunidad, una forma de hacer política más sosegada, más coherente, más de un discurso más social, más pegado a determinados colectivos que están apoyando ahora mismo a los más desfavorecidos en la región de Murcia, y esto le está creando su impronta. Es el tiempo, digamos, de su acción de gobierno, y luego está el tiempo judicial, que evidentemente va en contra de figuras como Pedro Antonio Sánchez, que como bien apuntabais, si resuelve su caso de la famosa compraventa del dúplex en Puerto Lumbreras, tiene en las puertas, no en las puertas, sino ahora mismo como tal denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia un nuevo caso respecto a unos solares y la construcción de un pabellón. Eso está ya en diligencias de la Fiscalía.
Luego el tiempo judicial juega en contra de otras opciones o de la opción Pedro Antonio Sánchez en favor también de Alberto Garre. Pablo, tu punto de vista sobre toda esta situación. La verdad que me ha gustado mucho el análisis que han hecho los contertulios. Estoy de acuerdo que por los tiempos, por las tendencias, por la tendencia económica, por el efecto de la corrupción o de los casos judiciales, Alberto Garre tiene cierta ventaja sobre sus otros contrincantes en el Partido Popular, igual que Miguel Ángel Cámara tal vez sea el candidato en el Ayuntamiento de Murcia. Es muy interesante el efecto de canibalización que vemos hoy concretamente, que Ciudadanos pueda tener sobre UPyD, que va a perder la mitad de sus cuadros. Va a ser interesante ver cómo la economía, respecto a los resultados electorales, va a afectar o no al Partido Popular, que es el que tiene una posición dominante en la región de Murcia, así como la corrupción y las medidas de transparencia. Hoy se ha aprobado una ley de transparencia, el otro día se puso en marcha la ley de transparencia nacional, el efecto que pueda tener la combinación de una mejora económica con estas leyes de transparencia y con un poquito, vamos poco a poco liberándonos del peso muerto del pasado respecto a la corrupción. Está viéndose cómo los jueces están agilizando muchas causas. Tal vez en ese sentido Pedro Antonio Sánchez tenga oportunidad de luchar por ser candidato a la comunidad autónoma. Pero básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y creo que Alberto Garre va a ser el presidente de la comunidad autónoma. Juan de, sobre toda esta situación, la verdad es que yo no sé si si Ciudadanos le puede hacer más daño al Partido Popular de la que le podía hacer UPyD. En cualquier caso son cosas menores, que hay asuntos más importantes como los propios posicionamientos y los asuntos que tienen ahí en danza el propio partido, ¿no? No, yo creo que al PP no, pero en todo caso a la fragmentación de la izquierda, ¿no? Ahí es donde yo creo que Podemos ha abierto brecha y no sabemos exactamente qué se va a llevar por delante, porque fíjate que Izquierda Unida está lanzando algunos cabos a ver si puede llegar a un acuerdo puntual o parece que victoria, y parece que no se dejan querer. UPyD, efectivamente, hay pues una fragmentación importante, una fractura importante que está yendo a Ciudadanos y otra parte también a Podemos, puede que alguno también al Partido Socialista, pero parece que son dos formaciones que se quedan un poquito al margen. Y bueno, y luego en el Partido Socialista, que todavía, aunque ya tiene sus primarias y tiene todo claro, pero a nivel nacional pues hay también controversias. Digamos que todo eso está haciendo un abanico dentro de la izquierda muy, muy amplio, que yo creo que eso no le beneficia de cara al poder, ¿no? De cara a lo que es el enfrentamiento con el Partido Popular. Que a fin de cuentas yo lo que veo es que esa dinámica, digamos, que ha podido haber más en la izquierda y en otros partidos de tener enfrentamientos, y si no enfrentamientos, por lo menos diversas opciones dentro de un partido, eso no es habitual en el Partido Popular. Eso, digamos que las primarias o este tipo de cosas no se han visto habitualmente y por eso llama un poco más la atención, pero no deja de ser un proceso democrático dentro de un partido en el que al final el máximo dirigente, que es Mariano Rajoy y es Génova, dictaminará, decidirá con el consenso de sus propios afiliados quién es el más oportuno, quién es el más idóneo para encabezar las listas, ¿no? En cualquier caso, nos parece que estamos en una situación bastante más diferente respecto de otras elecciones autonómicas o municipales anteriores, porque totalmente. La situación de la irrupción de la corrupción, tanto los casos de corrupción, tanto a nivel regional, de lo que se habla mucho, como también el peso que tienen los casos nacionales, ¿no? La situación de que un líder, como ha sido tan claro durante tantos años, Ramón Luis Valcárcel, ya no vaya a ser candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, la entrada de Podemos, a ver la versión que tiene o no, es decir, todas esas circunstancias hace que sea más incierto, no sé, más apasionante a nivel periodístico, más inquietante para los partidos políticos. No, ¿cómo lo veis? O sea, que ¿creéis que estamos en una situación distinta respecto de otras veces? Podemos, tú mismo lo has dicho, yo creo que Podemos nace precisamente de esa indignación, de ese rechazo social a la corrupción, a la pobreza, al paro, etcétera, etcétera. Me parece que Podemos es un mensaje a corto plazo. Yo quiero ver si esos mensajes que va lanzando luego realmente se consolidan a nivel electoral y hace un buen programa, porque ya estamos viendo cómo su líder, Pablo Iglesias, se está contradiciendo en algunas de las cosas que decía hace algunos meses, lo cual también el electorado no es tonto y sabe realmente si uno es coherente con lo que dice y si uno empieza a girar, ya sea a la izquierda o a la derecha en alguna de sus propuestas, pero eso, como decía Juan de Dios, evidentemente la irrupción de Podemos perjudica a la izquierda y yo creo que sobre todo a una sigla, Izquierda Unida.
Me da la sensación que por el aspecto social, y nos lo podrá decir Pablo Besa, del votante Izquierda Unida, es un votante más cercano a Podemos que el votante, por ejemplo, del Partido Socialista, por poner un ejemplo. Me da a mí esa sensación. Y otro factor importante que yo quería aquí añadir, no es lo mismo las elecciones autonómicas que las municipales. Y yo creo que Podemos en algunas ciudades de la región de Murcia va a dar sorpresas. Por ejemplo, Cartagena, Cuidado, por ejemplo, Cartagena. Juanjo, decía yo que si hay una situación, un cóctel, una serie de aspectos que hacen que la situación, la previa a las elecciones, sea algo muy distinto de otras veces. Claro. ¿no? O sea, siempre que llegan las elecciones, pues hay unos temas pues, muy recurrentes, ¿no? Aquí en la región de Murcia. Hasta ahora pues ha sido el tema del agua. O sea, parece que se ha diluido un poco, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como política y electoralmente hablando. Va a ser pues una incógnita menos, ¿no? A nivel electoral. Pero sin embargo entran en juego otra serie de factores que antes pues como que pasaban más desapercibidos. Lo comentabas tú, Antonio, el tema de la corrupción. Y luego, si a eso le sumamos la amalgama de siglas políticas que vamos a tener en mayo, pues es un cóctel un poco que yo creo que hay bastante incertidumbre. Por muchas encuestas que se puedan hacer, yo creo que a día de hoy sería muy difícil. ¿Dónde me pedías una quiniela? Pues para mayo ahora mismo sí que sería muy difícil que nadie pudiera hacer una quiniela, porque hay mucha incertidumbre en ese sentido. Comentabais el tema de Podemos, supone una ruptura para la izquierda, pero también desde el Partido Popular hay mucho voto que se ha fugado para UPyD. Ahora, a lo mejor ese voto se está yendo para Ciudadanos. Es que el mapa político, el mapa de siglas va a ser totalmente distinto a lo que nos vamos a encontrar ahora. Y entonces a mí me da la impresión de que muchos partidos políticos, por lo que estáis comentando, a lo mejor Izquierda Unida sí es consciente de que tiene ese problema directo con Podemos. Ahora UPyD está viendo que tiene ese problema con Ciudadanos. Pero lo que yo no sé es si los grandes partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, son conscientes de cómo van a poder quedar ellos dentro de unos meses aquí en la región de Murcia. Tanto a nivel autonómico como en muchos municipios. Apuntaba Pedro. Cuidado con Podemos en Cartagena. Vamos a ver, yo creo que es que los grandes partidos no son conscientes. Por ejemplo, el Partido Popular, a nivel de Podemos, hablas con los miembros del Partido Popular, no lo ven como una amenaza. Pues hay mucha gente que ha votado al Partido Popular y que por la indignación, por H o por B, por lo que sea, en las europeas votó a Podemos. Sí, pero fíjate que es un voto digamos, recuperable para cada una de las formaciones políticas. Yo creo que el problema, ahora mismo el planteamiento que en algunas declaraciones de algunos líderes políticos por lo menos se deja en cuanto a intenciones de decir, no, si nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nuestra propia formación. Vamos a ver hasta en qué medida eso se traduce en acciones concretas. Y porque en la declaración sí que van en buen sentido. Es decir, ahora mismo que Izquierda Unida se esté fijando en Podemos, que el PSOE se esté fijando en Podemos, que el PP se fije que sí en el PSOE. Yo creo que el problema está en cada una de las formaciones políticas. Es decir, Izquierda Unida debería, modestamente y por supuesto desde mi punto de vista totalmente particular, preguntarse por qué no ha sido capaz en todos estos años de atraer ese voto de la parte de Podemos, que está ahí y que no ha ido a votar, y que es un porcentaje muy importante que probablemente hubiese sido voto de Izquierda Unida. Bueno, pues Izquierda Unida probablemente el ejercicio que mejor debería hacer es no preguntarse si Podemos le va a restar o no votos, sino qué tenemos que hacer para que ese voto que está ahí, nosotros, que es nuestro voto, o tradicionalmente debería haber sido nuestro voto, no fue a las urnas. En el caso del Partido Popular, pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que la mayoría del voto del Partido Popular que se ha perdido no ha ido a la indignación de Podemos, que también, pero no la mayoría. La mayoría es voto que se ha quedado en casa. Gente que está muy enfadada con el Partido Popular, pero que probablemente no va a votar otra acción política. Bueno, pues que se pregunten en el PP qué es lo que tienen que hacer para recuperar a los votantes del Partido Popular. Y en el Partido Socialista 3/4 de lo mismo. Es decir, cada uno se tiene que mirar hacia adentro. A mí me da la impresión de que a veces los partidos no se están dando cuenta de verdad de la situación que tiene ahora mismo la sociedad en el electorado. ¿Cuál es la opinión que la ciudadanía tiene de ello? Claro, me da igual las siglas. Yo creo que sí se dan cuenta. ¿Sí? Yo creo por tomar la palabra que ha dicho Pedro antes,
he escuchado a Podemos con mucho interés. Tienen un mensaje muy interesante, muy pegadizo, lo cuentan con mucha potencia, se les puede escuchar. La presentación de su plan económico, en donde hay mucha más moderación de la esperada, es atractivo para una persona de clase media, pero creo que al final la mejora de los datos económicos, la llegada de esos datos de mejora macroeconómica al ciudadano, la creación, y yo sí creo en ello, de 800.000 puestos de trabajo, el crecimiento en España del 2%, ser el país de referencia en Europa con un crecimiento muy superior al de Francia y al de Alemania, la bajada de los tipos de interés, la entrada de dinero a España para invertir, que es algo muy evidente ya y que se nota. Sí que va a llegar, la mejora económica va a llegar al ciudadano, a esto se va a sumar una campaña que el Partido Popular creo que inteligentemente ha emprendido de mayor gasto social. Uno mira el presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año, ve mucho más gasto social. Cuando nos bajen los impuestos, cuando haya más gasto social, cuando se cree empleo, el efecto de Podemos va a quedar más limitado. Y es posible que el mensaje de Podemos empiece a parecer algo del pasado. Por otra parte, conforme Podemos se va acercando a las citas electorales, va definiendo su programa, va clarificando su punto de vista, es verdad que muchas de esas personas indignadas empiezan a pensar que es un poquito más de lo mismo. Y por otra parte, vemos como otras siglas, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, que también en el fondo capitalizan el voto indignado, van también a horadarlo de alguna manera. Con lo cual creo que si el PP lo hace bien, se sube al carro de la subida económica, de la mejora económica, finalmente limpia la casa, porque si no hay limpieza en la casa y si hay imputados en las listas, esto lo va a perjudicar tremendamente. Va a haber un claro ganador de las elecciones, que va a ser el Partido Popular, y Podemos va a ser la tercera fuerza política, cosa que no está nada mal, que es importante. La segunda fuerza política. Yo creo que el efecto Pedro Sánchez... la región de Murcia. En la región de Murcia, es que en la región de Murcia, y lo estabais contando, y no hemos hablado demasiado del Partido Socialista, no es buena idea, yo creo que no es buena idea el continuismo que ha habido en el Partido Socialista. El Partido Socialista le suena al ciudadano como, en Murcia, como más de lo mismo. Pedro Sánchez es un cambio, pero en Murcia no se percibe tal cambio. Son las mismas caras de siempre, los mismos nombres de siempre y parece que las mismas ideas de siempre. Yo creo que eso es negativo para el Partido Socialista en la región de Murcia. Yo no lo veo ni especialmente capaz, ni especialmente feroz, ni que dé especial miedo, ni que pueda realmente capitalizar el voto del descontento, ni el voto de la izquierda. Es más de lo mismo en la región de Murcia y yo creo que eso es malo. Habéis hecho referencia a dos cuestiones. Pablo, de un concreto, lo has hilvanado con el tema de la situación económica. Me gustaría entrar en este asunto y voy a leer un par de apuntes que tienen mucha relación. La autoridad fiscal considera muy elevado el riesgo de que Murcia no cumpla el déficit en 2015, es de 0,7% para 2015, como sabéis, y no solamente la región de Murcia, también algunas como Andalucía, Cataluña, Extremadura y Valencia, y bueno, hay un toque de atención. De hecho, esta semana hay reunión en Madrid, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a ver qué ocurre ahí. Y luego paro en la región de Murcia ha caído este mes de noviembre. Hay 11.226 desempleados menos que hace un año y el paro se ha reducido en 3.821. Es un buen dato, pero cuando uno mira los parados que hay es tremendo, hasta el punto de que la CROEN también hacía un informe. Se alegraba de que por primera vez desde 2007 el año va a acabar con creación de empleo neto, aunque dice una frase clara, dice que el nivel de paro de desempleo sigue siendo insostenible. ¿Qué os parece esa situación económica? Sobre el tema del déficit, lo apuntabas hace breves instantes, Antonio. Estamos a las puertas de un año electoral, va a haber más gasto social, va a haber más gasto en determinados apartados, y si ya a día de hoy, no sé a día de hoy en cómo estará el déficit, pero ya en los 6 primeros meses del año, la región de Murcia había superado en casi medio punto el tope del año. El FEDEA hace unos días decía que íbamos a cerrar con el 2,8%, cuando el tope lo teníamos en el 1%. Pues encima el año que viene, que el techo de déficit va a ser inferior al de 2014, en el 0,7%, con ese sobrecoste, bienvenido sea, en gasto social, en educación, sanidad y demás, pues yo creo que el incumplimiento va a ser quizá mayor. Las medidas, pues bueno, para eso están los políticos. Para eso están los políticos. Y el FLA. Claro, para eso están los políticos, efectivamente. Exacto, y el FLA. Si no están los políticos de aquí, están los políticos de Madrid. Para sacarnos las castañas del horizonte de mayo. Tú lo has dicho, ¿no? Es decir, efectivamente. Estamos hablando de gasto social, gasto educativo, gasto en sanidad. Eso es una patente de corso. Es una patente de corso que se utiliza en la política. Si tienes una deuda, pero no puedes dejar desasistida en las camas de los hospitales. Pero por los servicios básicos, claro, es que es así. Pero eso políticamente sanidad se lleva el 80% del presupuesto. Claro, pero políticamente hablando eso se utiliza como patente de corso.
O sea, puedo hacer esto porque hago lo otro. Pero como casi todas las comunidades, es que venimos de una crisis de 5 años que nos ha dejado el solar limpio. O sea, es que si no hay manera de sacar adelante los gastos sociales, si no es endeudándote, si no es apostando. Y además yo entiendo que el gobierno debe tener siempre un déficit. Yo no quiero un gobierno que tenga un superávit, ¿no? Me parecería indecente. Quiero un gobierno que, hombre, no que le saque el dinero a quien le cueste el dinero a los ciudadanos, pero sí que invierta en salud, en sanidad, en educación, que invierta en lo que verdaderamente necesita la sociedad, no que invierta en ganancias. Y no vamos a negar que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo para reducir ese Yo estoy de acuerdo con lo que decís, tanto Juanjo como tú, Juan de Dios, pero a veces se ha invertido en algo que el ciudadano no ha palpado, en grandes proyectos que no se han realizado, en grandes sueños que se han vendido y tampoco se han llevado a cabo. Y por ahí también se ha ido bastante dinero. Evidentemente, el invertir en camas hospitalarias, en colegios, bienvenido sea, como tú dices, un 80% del presupuesto está en eso. Pero luego ese otro 20% a lo mejor hay que controlarlo mucho mejor para ir miguita a miguita reduciendo ese déficit, porque otras comunidades no tienen tanto déficit. Esa es la palabra control. Vamos a ver, 2 datos. Uno, la cuestión de hasta qué punto, como decía Pedro, papá Montoro puede o no abrir la mano estas Navidades, ¿no? Sí que lo tiene, porque el último dato que conocíamos ayer miércoles, era el de la deuda, el conjunto de la deuda española, que lejos de la previsión de llegar al 100%, se había recortado algo en el mes de noviembre, con lo cual algo más de margen va a tener el ministro de Hacienda para poder plantear a las comunidades autónomas otro asunto que cada vez queda más patente. El último informe que ha emitido el famoso, ahora no recuerdo el nombre exactamente, ese Observatorio para el Comportamiento Fiscal de las Administraciones, un órgano independiente que constituía recientemente el Gobierno, emitía un informe donde ponía de manifiesto, como apuntaba el compañero de tertulia, que comunidades como la nuestra va a ser imposible que el año 2015 acaben cumpliendo los objetivos de déficit, porque ya este año está cerrando con un déficit muy superior al previsto. Pero es que ese mismo informe, si lo cogemos en conjunto, deja de manifiesto una cosa muy clara. Pone en el mismo cesto a la Comunidad de Murcia, a Valencia, a Cataluña, a Madrid, a Andalucía, a Baleares. Es decir, las economías más pujantes del arco mediterráneo, junto a las más potentes como Madrid y Andalucía, resulta que tampoco van a cumplir el objetivo de déficit el año que viene. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que falla quien monta el sistema y el engranaje de cumplimiento del objetivo de déficit. Es decir, ¿qué está fallando? El sistema de financiación autonómica. Claro. Sí, que es lo que en el fondo pone de manifiesto ese informe, por encima de que a la Comunidad de Murcia le diga en ese caso concreto que no va a cumplir y va a llegar al no sé cuántos %, o que, claro, cuando ya son casi todos y los más potentes económicamente los que no van a cumplir, dice, hombre, algo está fallando. Es Joaquín, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Muy bien, Pero bueno, estamos hablando ya... Yo no habría sido capaz de decirlo así. No, yo he mirado la chuleta, vamos a ver. Vale. Pero bueno, estamos hablando mucho tiempo de que sí es justo, de que es injusto el sistema que tenemos, y el caso es que no hay modificación. Pero políticamente no lo puedes Han plantear. prometido que ahora, y menos a 5 meses. Vuelvo a lo mismo, otra promesa más. Alguna ventaja tiene que tener ser pequeño, me refiero. Por una parte, tenemos una deuda histórica, que somos poco influyentes, una región pequeña, una deuda histórica de más de 8.000 millones de euros, que el Estado debería invertir en Murcia. Como somos pequeños, tenemos poca voz, somos algo tímidos, pues esa deuda histórica quizá no se va a pagar nunca. Por otra parte, nuestro endeudamiento, pues sí va a ser el triple de lo recomendado este año, y va a ser difícil que sea el previsto para las comunidades autónomas, 0,7 el próximo año. Pero, bueno, ¿y qué? ¿Qué representamos en el conjunto? Se está diciendo por aquí, está diciéndolo Joaquín. ¿Qué representa la deuda de Murcia en el conjunto del territorio nacional? Pues algo realmente pequeño. A mí me gustan los presupuestos que ha aprobado el Gobierno de la región de Murcia, porque primero son muy sociales, el 81% del presupuesto, pues como ya se ha dicho, va a sanidad, va a educación, va a empleo. Me llama la atención, y lo entiendo, pero el apartado donde este presupuesto cojea es en el deporte, que ha caído un 21%, digo, un déficit del 21%. Menos mal que instituciones como la Universidad Católica y otras, que humildemente contribuyen a que el tejido deportivo de la región de Murcia no desaparezca y los deportistas puedan seguir compitiendo de manera razonable. Y por lo demás, creo que es un presupuesto al que sí se nos corrige, pero al mismo tiempo que se nos corrige, se nos muestra comprensión. O sea, desde Madrid se nos corrige, Valencia y Murcia no cumplen, pero bueno, hay que ser comprensivos, hay que ser pacientes, porque estas comunidades autónomas han hecho un esfuerzo, como se ha dicho aquí, durante años. Nuestras circunstancias, con un paro muy alto y siendo una región no excesivamente rica en el conjunto nacional, pues se nos tolera y se nos permite, porque se nos deben otras muchas cosas que no se nos han dado a lo largo de los años. Lo que apuntaba Pedro,
Las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, que son más paternalistas. Son totalmente de pobrecillos, lo han intentado. No te has portado bien del todo. Ahí va el cheque, pobrecillo, lo han intentado. Además, vota mucho al PP ahí en Murcia, hay que ayudarle de alguna manera. Quiero corregir a Pablo en una cuestión. La OCAN no ha colaborado humildemente en el desarrollo del deporte en la región. Ha colaborado muy bien en el desarrollo de la región. Eso Juan de Dios también fue ratificado. Luego hablaremos de deporte. No puedo estar más de acuerdo. Solo que ver la nómina de olímpicos que están compitiendo para unos Juegos Olímpicos gracias a la UCAN, es decir, porque te están pagando la carrera directamente. ¿Cuánto vale eso? Y no solo aquí, acaban de firmarse, voy a decir una primicia, acaban de firmarse 216 becas para que para que deportistas de España estudien sus carreras en otras universidades. En otras sí que tienen mérito. Que puedan seguir estudiando. Se acaba de firmar la beca por parte de la Hay que dar un poquito más de visibilidad a ese tema, ¿no? Sí, porque es algo raro. A veces en declaraciones de los deportistas de élite y en las imágenes que prestan a los medios de comunicación nacionales e internacionales, falta ese puntito de UCAM, ¿no? Digo, no sé. Luego hablamos de deportes, retomaremos ese tema, pero quiero hablar del AVE, porque es un tema que habéis informado continuamente y doy dos apuntes para introducirlo. Ayer, me parece, o antes de ayer, un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos que calculaba la llegada del AVE a la región, que va a generar 2.000 puestos de trabajo, 500 directos y 1.500 indirectos, y que el número de usuarios se va a incrementar en 500.000 y va a haber un valor añadido de 70 millones de euros para la región de Murcia, y que ante la polémica de si soterrar o no soterrar, lo que plantea es que venga ya, y que de momento los 500 metros para salvar Santiago Mayor que se acepten, que es un mal menor, teniendo en cuenta el compromiso del soterramiento. Y pues el consejero Francisco Bernabé, que ha asegurado que se está en esa línea, los 80 millones que van a contribuir a esa permeabilidad que se ha dicho, y luego el inicio de los estudios para la redacción del proyecto, 1,4 millones de euros. AVE 2015 parece algo fijo, aunque en esas condiciones. Juanjo, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver, sí, pues está claro, parece que el AVE llegará a la región de Murcia en el 2015. Pues bueno, algún tramo soterrado, entre comillas, o el inicio del soterramiento. Lo que pasa es que estamos en lo mismo. Los planes iniciales, se hablaba en el 2006, soterramiento integral, ahora se está diciendo lo importante es que llegue, aunque sea en superficie, algún tramo soterrado o semisoterrado, para que de cara a medio plazo pues se pueda soterrar. Pues esto es como siempre pasa, hay que confiar en el político, en las promesas políticas. ¿Confiamos o no confiamos? ¿La sociedad confía o no confía en lo que dice la ministra, en lo que dice el alcalde de Murcia, en lo que dice el presidente de la comunidad autónoma? Pues bueno, ahora mismo el planteamiento está encima de la mesa. ¿Soterramiento? Sí, a medio plazo. Habrá que confiar. Vamos a confiar en ello. Pero bueno, hace poco hablamos de la desafección política, que ya uno, por desgracia, se cree ya muy pocas cosas de los políticos. Había una viñeta de Puebla esta semana pasada, no sé si la llegasteis a ver, en la que se veía diciendo: ¿usted cree en los políticos, cree en la ciudadana? Y decía: yo creo directamente en el boletín oficial del Estado. ¿Por qué? Porque es donde están los presupuestos, y ahí es donde están las verdaderas realidades al margen de la promesa política. Ese el argumento que siempre hace Joaquín Contreras, el presidente de la plataforma pro soterramiento, dice: yo solo creo en lo que se publica, el boletín oficial del Estado, que de verdad es lo que vale. Y ahí Muchas veces está aprobado que el AVE llegue a Murcia en 2015. Decía que eso es impepinable, salvo que hubiera pues alguna razón que desconocemos y que no esperamos para que lo impidiera. Otra cosa es que llegue soterrado más o menos, ¿no? Pero quizás no debería esconder la necesidad o la pretensión de que llegue soterrado a Murcia la buena noticia de que llegue el AVE a Murcia. Es que es muy importante. Mira, hace poco yo cogía el AVE desde Alicante a Madrid, 2 horas y poco, Alicante a Madrid. Y me comentaba que en Alicante ese AVE se ha cargado prácticamente el vuelo entre Alicante y Madrid. Por operatividad, simplemente, porque es prácticamente el mismo horario y evidentemente no es lo mismo tener que irte media hora antes como mínimo al aeropuerto a facturar, llegas a Barajas y de ahí te tienes que ir a Madrid, mientras que con el AVE está llegando a Atocha
y en Atocha te bajas, te coges cualquier metro y te llegas a cualquier punto de Madrid en mucho menos tiempo y no es mucho más caro. Con lo cual, evidentemente, eso ¿qué ha propiciado? Porque mucha más gente vaya a Alicante, que si ya de por sí tenía infraestructuras, pues ahora mucha más gente, y el AVE iba lleno, a la ida y a la vuelta iba lleno, ¿no? Y eran días entre semana, gente que iba a trabajar, gente que iba de negocios, ¿no? Que es lo que la gente quiere. Y muchos murcianos que lo cogen en Albacete, por cierto, para ir a Madrid. Sí, ese es el otro AVE, ¿no? El que cogen, porque es rentable ir en coche hasta Albacete y coger el AVE allí. Evidentemente, si eso lo tienes aquí y no tienes un tren que tarda 4 o 5 horas en llegar a Madrid, eso... Pero entra el debate, Juan, el debate no está en que si queremos o no que venga, que parece que queremos, sobre todo porque Camarillas... Ahí está. Sí, bueno, sigue durmiendo el sueño de los justos. Algún día, ¿no? Sino que eso es. Algún día llegará. Se podía haber tenido un tren rápido, habiéndonos ahorrado pues casi 40 minutos para llegar a Madrid con la variante Camarillas, y mientras tanto, bueno, pues poco a poco haber logrado que el AVE llegara hasta aquí. Ahora, evidentemente, la única opción para tener un tren rápido y directo con Madrid es el AVE. En cuanto a condiciones económicas, estamos viendo en diferentes AVEs que poco a poco se está equiparando con el tren convencional, poco a poco salvando un poco las distancias, pero vamos, con unos billetes bastante interesantes en cuanto a ofertas, en cuanto a paquetes, etcétera. Lo de soterramiento o no soterramiento afecta a una parte de gente que ahora mismo nos está viendo, que está viendo el debate. Gente que vive en Santiago del Mayor, gente que vive en toda esa zona. Esa gente también tiene derecho a pedir lo que le habían prometido en un principio. Creo que tienen derecho. Ahí lo dejo. Me encanta que el tren de alta velocidad llegue a Murcia, es un adelanto impresionante, es una noticia fabulosa. Es como para abrir una botella de buen cava el hecho de que esté ya aprobado en el boletín oficial del Estado, y va a suponer un cambio trascendental en la vida de muchos murcianos, algunos de los cuales, como yo mismo, tenemos que ir hasta Albacete para tomar el AVE en Albacete y llegar a Madrid a nuestras reuniones. Dicho lo cual, lo que sí quiero hacer aquí es abrir un gran interrogante, porque venimos de una época de tremendo despilfarro, lo vemos en el mundo aeroportuario, y me gustan más las estaciones de tren que los aeropuertos, y seguramente hablaremos de los aeropuertos, pero España, a mí me da miedo que por esta pasión que tenemos ahora con el AVE, pues entremos también en un AVE derrochón. Y lo digo porque tenemos 500 kilómetros más de AVE que Alemania, es decir, Alemania tiene 1.000 kilómetros y aquí ya tenemos 1.500. Tenemos proyectados 2.000 kilómetros de construcción de AVE y Alemania tiene proyectados 300, y tenemos otros 1.600 más previstos, lo que haría de España, con 5.500 kilómetros de AVE, el país con más kilómetros de AVE del mundo. Entonces, para Murcia el AVE es imprescindible, pero cuestionémonos si necesitamos 5.500 kilómetros de AVE. ¿Por qué? Porque hablamos de aeropuertos y hablamos de AVE. El AVE movió el año pasado en España 16 millones de personas, y los aviones movieron 187 millones. Entonces, ¿cuánto AVE necesitamos, en qué trayectos y con qué fines? Indudablemente el AVE hace falta en Murcia, y es una fantástica noticia que tengamos el AVE en Murcia, soterrado o no, mejor soterrado el próximo año. No, es verdad, y sorprende la velocidad con la que nos hemos puesto a construir kilómetros de AVE en este país, como apuntaba Pablo. Recientemente, ayer leía una información que en Francia ahora mismo se están planteando la conexión entre Burdeos y Toulouse. Es decir, probablemente sea la tercera y la cuarta ciudad más importante en cuanto a núcleo económico y de población de toda Francia. No están conectadas ahora mismo por AVE. Aquí ya tenemos ciudades, sin desmerecer a nadie, pero como Cuenca, como Albacete, o poblaciones como Teruel, todavía no, pero ya llegará, Zaragoza o Castellón, que lo vamos a tener enseguida, por lo que estuvo ayer o antes de ayer la ministra, ciudades con mucha menor entidad que van a estar conectadas con AVE. Pero yo creo que es ya tarde para esa reflexión que hace Pablo. Eso habría estado muy bien haber hecho esa reflexión allá por el año 2001, ¿no? Realmente cuando uno se plantea las grandes infraestructuras y qué es lo que, además de socialmente rentable, es económicamente rentable, y no solamente políticamente rentable, como fueron algunos de los planteamientos del AVE en nuestro país en aquel año 2001. Yo voy a ser más concreto, le voy a pedir a la ministra de Fomento que a ver si puede ser, si pone alguna hormigonera, alguna excavadora y alguna cuadrilla más de albañiles en la construcción de la autovía de Jumilla a Yecla, porque me ha sorprendido el anuncio que hacía ayer de que las obras se van a prolongar para 27 kilómetros en 40 meses.
Estamos hablando de más de 3 años y medio para 27 kilómetros. Si hay algo más de voluntad y ponemos alguna hormigonera más y alguna excavadora, hombre, yo creo que nos merecemos que esa obra vaya más deprisa que en 3 años y medio, insisto, para una distancia de 27 kilómetros. Es un poco el espíritu que quizás esperamos los ciudadanos, no tantas obras grandes o grandes proyectos, sino bueno, el día a día, la cuestión de, oiga, pues y esto no se puede hacer un poquito más deprisa, por favor, ya que llevamos esperando tantos años esa conexión, los vecinos del Altiplano, ¿verdad, Pedro? Que conoce muy bien. Sí, yo que soy casi ya hijo adoptivo de Yecla, la verdad es que cada vez que vas a Yecla, ahora viajo más a Yecla que a Madrid, es un auténtico sacrificio. Una vez que pasas Jumilla, o sea, se te convierte la carretera en una carretera de segunda con el camión delante que no te deja pasar. Y lo que dice Joaquín, ese anuncio me llegó al alma, porque para tan pocos kilómetros me parecen demasiados meses para construir eso. Estamos hablando luego, Sí, muy brevemente dos apuntes. Uno con respecto a la AVE. Es importante que llegue a la ciudad de Murcia. Solamente hay un dato. El año pasado eran datos que manejaban los hoteleros de la ciudad de Murcia, la importancia de lo que es el denominado turismo de congreso. El congresista de cualquier foro que se organiza en nuestro país es el que económicamente deja más dinero en aquella ciudad en la que está. Bien, la ciudad de Murcia ha perdido, y no digamos ya Cartagena, han perdido en muchas ocasiones opciones de atraer a cientos, a miles de congresistas en distintos foros cada año por no tener un medio de comunicación que colocara a esos congresistas en el día, en su casa o en el sitio donde se iba a celebrar el Palacio de Congresos oportuno. Muy importante, es un tema muy a tener en cuenta cuando se habla del AVE, y que es uno, insisto, el turista que más dinero por encima del extranjero, del ruso, que ahora está por lo visto de capa caída, y que cualquier turista es el turista de congresos. Y segundo dato, yo estoy con los empresarios, es muchísimo más importante, mucho más todavía que el AVE, mucho más que transportar pasajeros, el que se acometa de una vez por todas el famoso corredor ferroviario mediterráneo de mercancías. Pues mira, ¿Por qué? Porque nos llevan la delantera y nos empiezan a llevarla. Otra noticia de esta semana, la conexión entre Turín, que también es corredor ferroviario mediterráneo de mercancías, y Lyon está avanzando a marchas más ágiles que lo que es el corredor ferroviario español con la frontera de Francia. Cuidado. Es Joaquín, me has cogido la palabra, es lo que quería introducir. Estamos hablando de transporte de pasajeros, transporte de personas, pero vamos a hablar de mercancías, porque hay dos grandes infraestructuras, el Gorguel, del que se ha hablado mucho, y también del corredor mediterráneo. Y además con una situación, se transportan muchas mercancías desde la región de Murcia, porque casi siempre miramos a las agroalimentarias, pero hay otras muchas, aunque las agroalimentarias son fundamentales. El tiempo de mandar por camión, sobre todo para distancias muy largas, ya no hablamos de Francia, Alemania, sino todavía más lejos, y con productos perecederos en corredor de ferrocarril, evidentemente es mucho más interesante. Pero bueno, en cualquier caso, por cierto, y ya enlazo con las exportaciones, que parece que nos están salvando determinadas cuentas durante este último año especialmente. El Gorguel, corredor de mercancías del Mediterráneo y exportaciones. Sobre eso, ¿qué previsiones hay para el año que viene? Juan de. Pues yo creo que son muy positivas, ¿no? Daba Pablo antes unos datos muy esperanzadores sobre la recuperación de la economía. Yo creo que todos los colectivos, incluidos los empresarios, se muestran optimistas, consideran que la crisis, lo peor de la crisis, se ha pasado ya. ¿Habrá infraestructura? Y ¿No habrá infraestructura? Yo creo que todavía no, pero creo que se está avanzando. Quizá no tan rápidamente como se debería, porque yo estoy de acuerdo ahí con Joaquín en que deberíamos dar un empujón, pero no solamente desde España, sino desde Europa, ¿no? Mentalizar un poco la Unión Europea de que no puede haber desequilibrios en todo el arco mediterráneo y que hay que apostar por esto, porque es que toda la empresa de Levante está metida ahí, está implicada en esto, no solamente la catalana y la valenciana, también la murciana y la andaluza, porque la única salida que tienen todos esos productos es a través de este corredor, ¿no? Y es tan importante o más que el AVE, estoy de acuerdo contigo. Y hay que hacer fuerza, hay que hacer mucho hincapié en eso, pero desde el punto de vista empresarial y político, aunados los dos y en Bruselas, para que esto se financie. Yo creo que se va a mover bastante, porque creo que se ha agilizado bastante en este año 2014, en 2015. También es un año electoral, supongo que esto ayudará a que todo esto vaya más rápido, ¿no? Pero creo que no se va a completar, pero sí se va a agilizar bastante. ¿Cómo lo ves, Juanjo? Bien, yo creo que el tema del Gorguel, el corredor ferroviario de mercancías, el tema incluso del aeropuerto, el hecho de que Cartagena quiera y pueda ser en un futuro puerto home de cruceros, interconectado con el turismo, son proyectos que están interconectados, que están enlazados entre sí y que si uno a lo mejor cojea, es posible que cojee el proyecto que está al lado, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene el macropuerto del Gorguel sin un corredor mediterráneo de mercancías?
no puede tener mucho sentido. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con el AVE es un tándem excelente para la región de Murcia. Entonces, yo creo que son proyectos que si cuajan, cuando cuajen, pueden dar un impulso a la región de Murcia. Comentabas, exportaciones. Si no me equivoco, las exportaciones vienen a suponer el 35% del PIB regional. El pasado año, no sé si éramos la cuarta comunidad autónoma más exportadora de España. Son datos importantes, significativos. Venimos facturando, las empresas de la región de Murcia vienen facturando alrededor de 800, 900 millones de euros al mes en exportaciones. Entonces, claro, es un factor que nos ha salvado en estos duros años de crisis, y todo ello gracias al sector primario, a la industria agroalimentaria. El problema es que si no ponemos en marcha esa infraestructura nos podemos quedar atrás, ¿no? Claro, es que eso es lo que pasa, que todas esas infraestructuras, todos esos proyectos, macroproyectos, son vasos comunicantes para la economía regional. Por eso, pues, habría que intentar que todos y cada uno de ellos, en la medida de lo posible, pues fuesen cuajando y fuesen salvando en la medida de lo posible pues los problemas que tienen el AVE, el tema del soterramiento, y luego hemos hablado de la futura conexión hacia Lorca y Andalucía, el tema ambiental del puerto del Gorguel, el aeropuerto internacional de la región de Murcia. Decíais, el corredor mediterráneo de mercancías. Hay que intentar también que el Ministerio de Fomento se implique más. Desde el grupo Fermet, desde el lobby Fermet, se viene insistiendo desde el minuto 1 que hacen falta cerca de 700 millones de euros adicionales para dar impulso al corredor mediterráneo. Y no hay que conformarse en que llegue a Murcia. Una vez que llega a Murcia, el ramal para Cartagena. Porque si no, es lo que decía antes, el macropuerto, ¿qué sentido tiene? Y claro, y el puerto del Gorguel, es fundamental para que lleguen y salgan mercancías para toda Europa. Desde aquí. Escombreras. ¿Vuestra opinión? Y en este tema también, por supuesto, unificación de criterios en las diferentes administraciones. Y ya sabéis por dónde voy, sobre todo en el tema del Gorguel. En la Unión no se veía bien el Gorguel porque era poco respetuoso con el medio ambiente. Desde la comunidad autónoma ahora se ve como una obra necesaria. La misma persona que estaba de alcalde en la Unión y ahora está de consejero de Obras Públicas, en los últimos días ha dado versiones diferentes. Ha dicho que lo que está bien para la comunidad en un momento dado, bueno, pues no ¿Podría puede hacerse estar ese bien. macropuerto en otro punto? Que no sea Claro, eso es lo que pasa. Yo Lo digo unificación de decía criterios Gorguel también. porque es como Sí, queda el el nombre. macropuerto, Me da lo mismo que sea el Gorguel, que sea, como apuntaba Juan de Dios, Escombrer, que sea más arriba o más abajo, pero que es vital, llamémoslo como sea. Pero No, tiene que hacerse, está claro. Sí, pero Yo hace pienso falta que algo, hace falta un macropuerto importante que, Por además eso digo. que a Cartagena le dé esa vitalidad que necesita a toda la Pero comarca. tiene que haber una unión de todas las administraciones. Pablo. Sí, somos una región pequeña, pero Dios nos ha puesto aquí en un lugar privilegiado, estratégico, donde además no llueve, y evidentemente todos los proyectos, el aeropuerto, el Gorgel. Obviamente el corredor mediterráneo no es algo que solo que queramos hacer nosotros, lo quieren hacer los europeos. Es decir, esta es una arteria definida como fundamental y estratégica, no solo porque está aquí Murcia o está Valencia o está Cataluña, sino porque la Unión Europea entiende que tiene que conectar sus productos con el continente africano, que son solo 800 millones de personas. Ahí abajo hay 58 países, ¿no? Entonces queremos conectar Europa con el mundo africano, con África, y que obviamente que ese corredor llegue hasta el Peñón de Gibraltar, ¿no? Por lo tanto, no sé la prisa que tiene la Unión Europea en ir vinculando los fondos, pero está aprobado, es un proyecto estratégico de la Unión y seguro que se hará. Ligado a estas vías de comunicación, aeropuerto, la terminal del Gorgel para productos y para mercancías, por supuesto el AVE, tenemos que ser una región mucho más turística. Murcia no ha explotado turísticamente. Hablabais un poquito antes de los rusos. Pues los rusos, vienen 1 millón de rusos, a Cataluña van 800.000, por poner un ejemplo, ¿no? Valencia van 300.000, aquí pasan 2.000. ¿Cómo es que estando en la misma frontera, con el mismo clima, sino mejor, con mejores precios, vienen tan pocos visitantes extranjeros a la región y el número de los que venían se ha disminuido un 50%? Nos tenemos que preguntar qué hacemos mal. Porque Murcia está perfectamente situada para ser eso que se llama un hub de personas, de turistas, de mercancías y de bienes. Es un pequeño paraíso, es una pequeña California aquí dentro de España. Los empresarios murcianos, y eso es algo de lo que creo que tenemos de estar muy orgullosos, sí que han entrado en la dinámica de que
sobrevivir es exportar. Y como se señalaba aquí, las exportaciones han crecido en Murcia un 80% durante la crisis, significan la brutalidad del 35% del PIB, que es algo así como lo que significa la exportación en Alemania. Y además veo que todas las empresas murcianas están comprometidas con la idea de exportar, de captar talento en el exterior y de vender fuera. Y esa es una dinámica que se ve también en nuestra universidad, como es obvio. Por lo tanto, esforcémonos todos para que estos proyectos que son de necesidad y son el futuro de la región realmente cuajen, como lo van a hacer sin duda. Hagámoslos bien, no hagámoslo chapuceramente y mal, como ha pasado con el aeropuerto, del que hablaremos, y convirtamos a nuestra región en una región puntera en las exportaciones, que es lo que debe ser. En relación a lo que ha dicho Pablo, respecto al turismo, ¿qué hemos hecho mal? Pues una de las cosas que yo creo que hemos hecho mal es que en los últimos 8 años hemos cambiado por lo menos 4 o 5 veces de imagen turística. No hemos tenido una imagen turística homogénea y hemos ido también dando bandazos dependiendo del consejero de turno o la corriente de turno, de vender una cosa o de vender otra. Es decir, nos ha faltado a lo mejor unidad de criterios, y una marca se hace con los años. Y eso es lo que a lo mejor nos ha faltado, a ver si a partir de ahora conseguimos esa marca y esa imagen que nos identifique en toda España y en todo el mundo, que cualquiera que venga de Londres, de Estados Unidos, de China, vea una imagen y diga, esto es Murcia. Esta es la región. Pero no, luego también hay, aparte de esa imagen corporativa, turística, también hay básica, fundamental, la implicación de las administraciones locales, de los ayuntamientos. Por ejemplo, si estamos hablando de turismo de sol y playa, es muy importante que el ayuntamiento X pues tenga una buena imagen o dé una buena imagen de sus localidades, de sus playas, tal. Hay algunas zonas en la región de Murcia que dejan bastante que desear en cuanto a los servicios que se ofrecen a los bañistas en las playas, independientemente de la calidad del agua y tal. Estoy ocurriendo, por ejemplo, el tema de los urrutias. Dentro del mismo municipio, Cartagena, es bestial la comparativa que hay entre, por ejemplo, el trato que se le da a la Manga o que se le da a las pequeñas poblaciones de veraneantes, como pueden ser los Nietos, como pueden ser los Urrutias y demás. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. O sea, aquí que vamos a vender solo la Manga, solo Mazarrón, Águilas. No, hay más localidades, hay más playas, y todo eso es imagen, una imagen en la que los municipios, he puesto el ejemplo de Cartagena, me da lo mismo, Mazarrón, San Javier, es que me da igual, todos deberían apostar por ofrecer buenos servicios en sus playas y una buena imagen pues de cara al turista. Porque a veces parece que, bueno, como somos nosotros mismos, los murcianos, los que vamos a veranear, pues parece que no nos importa, ¿no? Que no haya duchas, que no haya lavapiés, que no haya aseos públicos. Y en ese sentido, muchas playas yo creo que adolecen de esos servicios. Y ahí las administraciones locales también deberían echar el resto, por ejemplo. Bueno, yo entiendo que sí, que las administraciones tienen una responsabilidad, pero también creo que la tienen los empresarios. Es decir, no podemos dejar que los empresarios no tengan tampoco, se señalen como culpables. Mira, yo creo que la imagen corporativa más importante que tiene la región de Murcia, y la tiene toda la vida, es el sol. 300 y pico días de sol. Eso no lo tiene nadie. Solo tiene la región de Murcia y un poquito la región de Valencia o Andalucía, pero lo que tenemos aquí, ese patrimonio, no lo tiene nadie. Y los turistas lo conocen. Lo que pasa es que ha habido una crisis económica. Ha habido unos cuantos sablazos que se le han dado a algunos turistas que compraron aquí casas y los han arruinado. Algunos ni tienen casa, ya han pagado, otros han acabado en juicios. Todo eso ha dado muy mala imagen, muy mala prensa en las oficinas de Londres. Pablo ha viajado mucho estos meses por Europa, sabe estos años lo que ha pasado, ¿no? Todo eso ha sido una mala praxis. Pero es que luego los propios comercios no han ayudado tampoco. Mira, el otro día, en el puente de diciembre, hicimos una conexión en directo para los telediarios de Benidorm. La compañera que hizo el directo decía que los que estaban allí a pleno sol eran de la Comunidad Valenciana, de Madrid y de Murcia. Sí. Dato que a mí me llamó la atención y pregunté. Dices que en Murcia la mitad de los sitios están cerrados. En La Manga no había dónde comer. Muy pocos sitios, se entiéndeseme. En Cartagena, cuando bajo un crucero, y todo esto lo digo con el máximo respeto, pero es así, hay tiendas que no abren. En Caravaca de la Cruz, en sus fiestas patronales, que yo tengo predilección por ellas, no puedo cortarlas, conozco bien, me parece que tampoco es de recibo que los primeros que cierran la tienda y se van de fiesta son los propietarios de los establecimientos hosteleros, no hoteleros, hosteleros. Si queremos atraer el turismo, tenemos que darle servicios, pero no solamente públicos, que es verdad que deberíamos todos hacer un poco por que eso ocurriera, sino también que el propio empresario tenga que invertir, que apueste su dinero y que apueste su esfuerzo, porque
Es un empresario, a fin de cuentas. O sea, que tenemos no debe asumir este riesgo la administración. Con lo cual, lo que estáis diciendo, tenemos una asignatura pendiente de compromiso común, de ponerse a trabajar, sentarse en una mesa, diferentes partes y tomar Quizá medidas, tener ¿no? más cultura turística. Exacto. Eso es. Tener más Tremendo, cultura ¿no? turística. Sí, pero vamos a ver, como reflexión. No, Pablo. No, es simplemente que solo decía el comentario, se me ha escapado casi en cuanto que me ha impactado lo que has dicho, porque yo decía con Juanjo, quizá la administración pública adolece a veces de recursos o de visión o de interés, pero yo estaba diciendo, el empresario que tiene que levantar su persiana al siguiente día, ese no puede fallar. Pero con lo que acabas de decir, que veo que lo sabes de primera mano, me deja bastante impactado. Así que sí, debe ser un compromiso público-privado y de cultura turística que no tenemos. Y luego fallamos en mantener una imagen en el tiempo y fallamos en tantas cosas, ¿no? Le he hecho antes una pregunta a Juanjo sobre una quiniela, ahora se va a hacer a Joaquín. ¿Va a haber Parque Paramount, sí o no? Parque Paramount. Parque Paramount. ¿Para qué es el Parque Paramount? Eso es Recoponiendo un poco la cuestión. Estamos hablando del tema del turismo. Está muy bien que tengamos una marca, ¿vale? Que hayamos coincidido ya por fin todos de manera consensuada, decir, ya tenemos una marca. ¿Una marca para vender qué? Esto es un multiproducto. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas. Una de las grandes metas que puede conseguir el consejero de Turismo, de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, dentro de unas semanas, con el tema de Fitur, es que de una vez por todas, fijaos qué cosa más complicada y más sencilla al mismo tiempo, es que solamente haya una representación, una de la comunidad autónoma en Fitur, una. No un stand de la comunidad autónoma y 4 o 5 de ayuntamientos distintos, porque eso dispersa la imagen. Vamos a la marca única. ¿Para vender qué? Vamos a identificar, creo yo, que es el siguiente paso que hay que dar, la marca con un producto. A la región de Murcia está muy bien, tenemos turismo rural, turismo de playa, turismo gastronómico, turismo religioso, turismo de congresos. No, mire, vamos a ver, vamos a aclararnos. ¿Por qué apostamos? ¿Apostamos por vender la imagen del Mar Menor, por ejemplo? ¿Algo singular que no tienen los demás? Y ya decimos que de paso que tenemos lo que tienen los demás, porque Andalucía también tiene turismo religioso, gastronómico, turismo cultural y de congresos. Si eso lo tienen todos, vamos a identificar y a distinguir a la región de Murcia porque tiene un producto singular, un producto asociado a la marca. Y segundo, el tema del Puerto Home, que me llamó la atención antes, por eso me dirigí a ti, que lo citaba. Está muy bien que nos ilusionemos con los grandes proyectos, pero vamos a trabajar también como hormiguitas. Es decir, vamos primero, antes de plantearnos si los cruceristas van a embarcar o no en un crucero en Cartagena, yo creo que es más interesante que nos preocupemos y nos ocupemos de que los turistas que hacen escala durante unas horas en el puerto de Cartagena se gasten el mayor dinero posible. Porque sabemos positivamente que no los vamos a bajar del barco antes de que desayunen y sabemos positivamente también que no los vamos a poder dejar en tierra a la hora de la cena porque van a cenar en el barco. Vale, en esas horas, 8, 10 horas, vamos a intentar, vamos a pensar, ¿no? Y estoy pensando, es un mensaje quizás hacia los responsables de turismo y la propia ciudad de Cartagena, ¿qué podemos hacer para que esa gente en esas 10 horas se gaste el mayor dinero posible? Porque el Puerto Home está muy bien como meta, pero es que la ciudad de Cartagena tiene ahora 3.500 plazas hoteleras libres un viernes, un lunes o un domingo, 3.500, la ciudad de Cartagena, no Murcia, ni Lorca, ni Caravaca, no, la ciudad de Cartagena, para que los señores que van a embarcar al día siguiente en el crucero la noche anterior duerman en un hotel al lado de su crucero. No, ¿verdad? Has hablado, Joaquín, no las tiene. Es que quien hace el crucero come y duerme en el crucero, pero por lo que decía, a lo mejor de cara al propietario, al hostelero, el que tiene un restaurante, el que tiene un tal, vamos, quien ha hecho un crucero sabe que lógicamente el paquete te lo venden directamente en el barco. Lo que habría que hacer quizá a lo mejor sería trabajarse esos paquetes turísticos. Y dentro de ese paquete turístico, las degustaciones, tal. Si van a comer, van a cenar, es muy difícil. Es verdad que coman y cenan fuera del barco, pero se puede diversificar, se puede... Cenar no. Comer sí, es más fácil. Sí, cenar, está ya inventado en ese sentido y es cuestión de trabajar en ello y de ver, pues bueno, qué sería la mejor cosa. Estáis hablando de los que llegan en barco, vamos a hablar de los que llegan o de los que queremos que lleguen en avión, si os parece, ¿de acuerdo? Porque, bueno, parece que ya hay una decisión que se veía clara últimamente y es en firme. Y es que Bruselas considera que no es admisible que los 171 millones del préstamo participativo pueda servir para paliar pérdida de 10 años. Por tanto, ese dinero no vale así. La comunidad autónoma lo ha reclamado. Ha habido un ultimátum a la empresa Aeromur.
Y Aeromur lo que ha contestado es que va a hacer una contraoferta, que esperen un poco, que antes de que se saque el nuevo concurso, que parece que AENA podía entrar ahí en juego de manera importante, que Aeromur está dispuesto a hacer una contraoferta. Y el gobierno regional ahora tiene que verla, valorarla, no sé si va a tardar horas o minutos o días en responder, pero que va a haber una contraoferta por parte de Aeromur y que el gobierno tendrá que responder a esa situación. Bueno, en general, al margen de este punto, que está así, ¿cómo ves el futuro del aeropuerto? Pablo, por ejemplo. Bien, estaba reflexionando que lo que ha ocurrido con el aeropuerto es un pandemonium realmente complicado, y me recordaba mucho a aquello de Groucho Marx, de que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y después aplicarle las soluciones equivocadas. Y lo digo porque el asunto está muy claro. Tal vez Murcia necesite un aeropuerto, tal vez un aeropuerto en Murcia sea sostenible, pero a partir de ahí la enorme cantidad de errores, comenzando porque mientras que se ponía en marcha el aeropuerto que queremos abrir en Corbera, se estuviesen invirtiendo 70 millones de euros en ampliar los servicios del aeropuerto de San Javier, continuando porque la comunidad autónoma avalase con 200 millones de euros a un grupo de empresas en un crédito participativo con varios bancos, continuando porque Aeromur, a la cabeza SACIR, haya pagado 50 millones de los 266 que ha costado el aeropuerto y luego no quiera ponerlo en marcha, continuando porque hace unos meses se modificó la normativa europea en abril y la comunidad autónoma parece que no se enteró y continuó con el proceso, de forma que ha llegado una carta ayer de la Dirección General de Competencia diciendo que no se puede sostener financieramente algo que ya está construido, simplemente para sostenerlo financieramente. Es algo que va contra la ley de competencia. Son tantos errores encadenados, con tantos consejeros equivocados, con políticas tan erróneas, que no sé si esta es una vuelta de tuerca más. Y lo que me dices ahora, esta dilación, incluso con esta contraoferta que hace la concesionaria, nos lleva a una situación en la que no sabemos cuándo se abrirá el aeropuerto, tampoco sabemos si será rentable, porque obviamente no se pone en marcha, porque el que lo va a poner en marcha entiende que no va a serlo, y al mismo tiempo nos encontramos con un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que nos habla de que en España hay 47 aeropuertos, solo 8 son rentables, 13 son sostenibles y 27 son absolutamente inútiles, y nos han costado un dineral ingente. A mí me gustaría que Murcia tuviese un aeropuerto, me gustaría que fuese rentable y me gustaría que diese servicio. Y me gustaría que existiese ya. Por favor, que los señores políticos y el concesionario, la concesionaria Aeromur, o si no AENA, que es una de las que pujará por esos servicios, se pongan de acuerdo de una vez y que tengamos aeropuerto, porque ya está construido, entre otras cosas. O sea, ya no podemos echarnos atrás porque está construido y solo falta que vuelen los aviones. Ha hecho Pablo, yo creo, un resumen de todo lo que ha ido ocurriendo esta próxima fecha, francamente fantástico. Me gustaría preguntaros ahora qué creéis que puede ocurrir en las próximas fechas. Digo, una vez ya visto ¿qué puede ocurrir? Lo que veo que estamos, en cuanto a esa contraoferta que hace Aeromur, estamos igual que hace 3 semanas. Porque hace 3 semanas también hubo unas conversaciones entre el gobierno regional y la concesionaria, en este caso participada en su mayoría por SACIR, en la que se le dijo a SACIR que con urgencia, o con la máxima urgencia posible, se presentara una propuesta para abrir el aeropuerto. Lo mismo que está diciendo ahora SACIR. O sea, en ese sentido yo creo que estamos igual que hace 3 semanas. No se han movido en un ápice, quizá la última novedad, lo del tema de la comisaría de la competencia de Bruselas, que ha dicho que el préstamo participativo, no ha pedido más información y tal, pero que es difícil, por no decir imposible, el préstamo participativo. Ahora, en ese escenario de inamovible que hemos estado las últimas semanas, también digo que parece que estamos igual que hace un año. Porque recuerdo que el consejero Bernal, por lo que abogaba también en su día, era por sacar una nueva concesión. O sea, estamos igual que hace un año. Estamos igual que hace un año. ¿En qué puede quedar todo esto? Es como el día de la marmota, exactamente. Sí. Estoy de acuerdo con Juanjo, un poco como el día de la marmota. Por cierto, idea que a Bernal le costó algún que otro grito interno, ¿no? Lo de sacar una nueva concesión. Bueno, ahora se va a sacar otra nueva concesión, porque yo la contraoferta la desconozco, evidentemente, de Aeromur, que es hablar de SACIR prácticamente, pero me da a mí la sensación de que el nuevo consejero de Obras Públicas, Francisco Bernabé, tiene bastante prisa en que esto se solucione y no va a aceptar una contraoferta a largo plazo y con unas condiciones económicas a la baja. Eso lo tengo yo más claro que el agua, no sé vosotros. Yo creo que va a haber nuevo concurso y que hay parte con ventaja AENA. Estoy convencido.
¿Coincides con eso, Joaquín? Dos cosas. Una, puntualizar a Pablo, o añadir una cuestión respecto a los otros aeródromos que ha puntualizado de ese informe de la Unión Europea, que a mí particularmente, y permitidme la expresión, me hace mucha gracia estos informes de la Unión Europea, porque dicen, sí, miren, es que el aeropuerto de Córdoba resulta que le dimos la ayuda porque nos dijeron ustedes que iba a tener 170.000 pasajeros al año y en el último año solo se han bajado y subido en el avión en Córdoba 7.000 personas. Dice, ya, bueno, tanta parte de responsabilidad es mía que yo le presenté el proyecto para que me dieran ustedes la subvención como suya de la Unión Europea por concederme este tipo de ayudas. Oiga, sea usted más controladora, Unión Europea, con los fondos que destina a determinados proyectos de inversión. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que me dé usted el dinero. Luego, sea usted más riguroso, Unión Europea, a la hora de conceder las subvenciones a determinados proyectos de inversión de los determinados países. Punto primero. Y punto segundo, respecto al aeropuerto, hombre, si estamos transmitiendo en el gobierno regional, como se ha transmitido, se ha intentado transmitir en las últimas semanas, una imagen de firmeza y una imagen resolutiva con la que, como en su día apuntaba el compañero de la SER en lo que fue la decisión que tomó Juan Bernal, hemos tomado una decisión firme. Es decir, no empecemos ahora otra vez, no demos al reloj marcha atrás y volvamos ahora que sea negociar, que si espero contraofertas y ya veremos. No, es decir, si usted ha vuelto a reiterar que es firme en su decisión, sea firme en la decisión. Sea firme, es decir, a primeros de enero, con todas las consecuencias de errores que se asumieron en su pasado, como fue vincular lo público a lo privado con la aprobación de aquel famoso aval que ahora nos ha empezado o nos va a empezar a costar dinero. Aquel fue el momento del error, eso no tiene vuelta atrás, no se tenía que haber asumido aquel aval, en fin, se hizo por las circunstancias que fueran, eso no tiene remedio. Ahora por lo menos lo que se puede pedir es firmeza y que se convoque, con todas las consecuencias, insisto, jurídicas, que a primeros de enero se convoque un nuevo concurso. Juan de. Bueno, yo es que con el tema del aeropuerto de San Javier yo alucino, entiendo, con ciertos burócratas de la Unión Europea que ahora descubren que San Javier está infrautilizado. Caramba, pero ¿qué descubrimiento es ese? O sea, es un aeropuerto que tiene una pista, ahora ya dos, mientras que cuando se dio la subvención se construye la segunda y que solamente puede volar a determinadas horas. O sea, es que no le puede sacar más partido porque no puede crecer más en horario, tiene una limitación física. No es que resulta que no hemos podido poner más aviones o que el Estado no ha querido poner más vuelos o que no se ha podido subcontratar empresas, no, es que no se puede, porque está la patrulla Águila dando vueltas y no pueden. O sea, es que es una limitación de siempre, ¿no? Y precisamente por eso se plantea la necesidad de construir un aeropuerto nuevo, porque toda esa necesidad, ese aluvión de turistas, que recordemos es en el año 2007, justo antes de empezar la crisis, es un dato muy importante. El periodo que analiza la UE es 2007-2013. En 2007 había mucha gente que venía a la región de Murcia y esa gente se iba mayoritariamente a Alicante porque tenía más capacidad para volar. Y aquí se plantea esa necesidad un poquito antes de que hace falta un aeropuerto privado para que Murcia se pueda autogestionar ese volumen de negocios, de turismo, etcétera, etcétera. Creo que está plenamente justificado. Se hicieron estudios por parte de las cámaras de comercio, por parte de los empresarios, lógicamente de los políticos, del ministerio. Todo el mundo no se han caído, Juan, de muchos de esos números ahora en esta fecha. Bueno, pero cuando se hacen los números, que cuando se construye la infraestructura eran válidos. Es lo que tenemos que ver. Evidentemente, después hay una crisis que nos pone la prima de riesgo en 600 puntos y eso lo tira todo por tierra. Y ahora hay que, otra vez, reanudar la negociación. SACIR se cierra en banda, no olvidemos la que montó SACIR. SACIR se niega a pagar porque ve que el aeropuerto puede dar pérdidas. Por eso, por una razón muy particular de SACIR, que es la mayoritaria de Aeromur, no impliquemos a los demás. Y hace lo mismo en Panamá, donde nos crea un conflicto de Estado importante. Es decir, que es una manera de proceder de esta empresa. Ahora, llegados a este punto, yo entiendo que el Gobierno, como hizo en su momento Ramón Llull Valcárcel, a través de la negociación, pero también de la presión, y ahora Alberto Garre, intenta llegar a acuerdos, desbloquear la situación, no dejar que SACIR duerma en el limbo, donde pueda llegar a donde él quiera, hasta que esto sea rentable, hasta que la economía empiece otra vez a bascular y diga, oye, pues ahora me interesa abrir el aeropuerto. No, tenemos un aeropuerto ahí, lo comentaba Joaquín, está hecho. Está para abrir, está para que empiecen a volar, aparte de los aviones esos que van calibrando, que vayan los de verdad, los tripulados. Y que empecemos ya a tener un aeropuerto, a disfrutar de un aeropuerto como merecemos y que la economía murciana se apoye en eso. Los empresarios lo decían la semana pasada. Vamos ya a abrir este aeropuerto y vamos a intentar que esto lo haga. Lógicamente SACIR tiene que abrir la mano. El Estado, el Gobierno de la región de Murcia ya está poniendo dinero. Y no es lo suyo, porque ese aval que lo puso para que se hiciera la infraestructura era cuestión de SACIR. Y SACIR es el que tiene que entrar ahora y el que recogerá el testigo y yo creo que funcionar. Yo creo que en este caso pues Paco Bernabé está funcionando, está utilizando lo que debe hacer, vamos.
los requisitos. Yo entiendo que, lógicamente, el papel lo aguanta todo. Las perspectivas eran de 5 millones de turistas para que fuese rentable y fuese un aeropuerto importante. Obviamente hablamos de que en ese momento de pico en el turismo murciano eran 2 millones, hoy es muchísimo menos el número de turistas que vienen a la región de Murcia. ¿Y qué ocurre? De acuerdo, pensemos que ahora el consejero, el gobierno regional decide pues licitar de nuevo la concesión. Obviamente SACIR ha invertido 50 millones de euros y va a pleitear rápidamente, con lo cual se puede también paralizar el proceso. Sí, por eso una de las opciones. El tema está ya en los tribunales congelado, pero está en los exactamente, tribunales. Está en los tribunales. Una de las posibilidades es decir que RAC le devuelvan sus 50 millones, supongo, y que le paguen pérdidas o la opción de pérdidas. Bueno, habrá que demostrar el grado de incumplimiento del contrato por parte de SACIR. Y luego hay que decir una puntualización, pero una puntualización también muy importante. La Unión Europea versus los aeropuertos. Hombre, la Unión Europea, los 70 millones que se han invertido en el aeropuerto de San Javier no lo pagó la Unión Europea, fue AENA. Es dinero nuestro, dinero español, y obviamente la Unión Europea simplemente dice que está infrautilizado, que eso es una obviedad, ¿no? Es quizá de perogrullo, pero ellos simplemente lo resaltan. Como hay otros tantos que también están que no tienen actividad, y se ha señalado muy bien el de Córdoba. Lo que pasa tal vez es que los burócratas de Bruselas estén acostumbrados a trabajar con los daneses y demás, que digamos que su documentación es fidedigna, pero con los griegos, los españoles, es más complicado, y al final esta gente creen en los documentos, creen en los papeles, te dan algo de dinero y luego las previsiones pues distan un 2000% de la previsión, más o menos, ¿no? De 180.000 a 7.000. Claro, mira, y luego le echamos la culpa a la Unión Europea de que esa imagen no se van a fiar nunca más de nosotros. Pero esa imagen claro tan cerrada sobre los países, te voy a poner dos es ejemplos. una broma, pero... No, pero sí, pero vamos a ver. Broma, tenemos la imagen de Alemania como los serios cumplidores también, incluso con la Unión Europea. Nos vamos a la Ópera de Hamburgo, que ya va, creo que por 10 veces lo que se presupuestó inicialmente que iba a costar y todavía no se ha abierto. Y el famoso aeropuerto de Berlín, al cual le han ido, conforme le han ido construyendo, le han ido sacando multitud de deficiencias técnicas que han tenido que ir corrigiendo, a día de hoy sigue sin estar abierto, tenía que haber estado abierto creo que en el año 2010 o 2011, y el presupuesto se les ha disparado exponencialmente. Luego, quiero decir, mal de muchos, vale, pero que en otros países también hacen de las suyas. Al final, como decía, hay 50.000 millones de pérdidas en megaproyectos faraónicos, aeropuertos, etcétera. ¿A quién beneficia el crimen? O sea, alguien se ha beneficiado, alguien lo ha querido. No me gustaría pensar que en el caso nuestro ha habido gente que ya ha ganado, que ha vendido un proyecto muy interesante y que ahora mismo deja ahí un poco esa... Estamos fuera de tiempo. Le voy a dar la palabra a Juan de Dios porque el lunes que viene tienen su gala, la gala del deporte. Vamos a terminar con deporte, hombre. Bueno, yo te agradezco que me dejes hablar de mi libro. Dos minutillos, la gala, pero hombre, con todo respeto, la gala como reflejo del deporte, y que me digas una previsión, me preguntaba previsiones por aquí, una previsión para el Real Murcia de cara al año que viene. Eso y lo que tú quieras más, 2 minutos. No, nada, yo respecto a la gala, invitarle a todo el mundo para que, si quieren, vayan al auditorio regional el próximo lunes 22, si da a tocar la lotería para celebrarlo, y si no, pues para consolarnos, por la noche, a las 9 de la noche, donde vamos a entregar los premios del deporte, y bueno, pues hay un elenco impresionante, va a ser una fiesta muy interesante, en la que vamos a premiar no solamente deportistas, instituciones, sino también a otras personas que se lo merecen, con una gran trayectoria, y entre ellos pues estará nuestra querida Mireia Belmonte, que aunque no es murciana, pero la hemos apadrinado, ya la hemos nacionalizado murciana gracias a la UCAN, porque nos la ha hecho sentir como propia, ¿no? Y ella además se siente también un poquito murciana. Ella compite por Murcia con el Club Natación Fuensanta, y es un poco el estandarte. Pero además de ella pues estará Valverde, estará Patillagu, ¿no? Miguel Ángel López, bueno, en fin, no te voy a decir ahora toda la nómina, pero va a estar muy interesante y os invito a todos a que estéis allí. Y respecto al Real Murcia, me gustaría ser más optimista. No lo soy. No lo soy. Creo que el Murcia ahora mismo está en una situación crítica, posiblemente tan crítica como estuvo en el año 98 cuando llegó Jesús Samper, y gracias a él el equipo se salvó. Pero ahora mismo el Murcia depende mucho de la generosidad de sus acreedores. Y esos acreedores, que son muchos, empezando por el propio Samper, perdonan ciertas cantidades y sobre todo no pulsan la liquidación. El Murcia llegará a final de año y esperemos que pueda luchar por el ascenso, ¿no? Pero no tiene dinero, no tiene recursos,
lo que vaya a ocurrir en los juzgados es una incertidumbre que yo no la veo todavía, no veo que no vaya a dar la razón. Creo que hay muchísimos intereses, muchísimos en Madrid en contra del Real Murcia, y esto no tiene buena pinta, sinceramente. Ojalá me equivoque y ojalá tengamos, yo soy optimista y tengo esperanza, ¿no? Pero veo al Real Murcia en una situación límite. Bueno, yo a Juan de siempre le deseo todo lo mejor, pero en este caso le deseo que se equivoque. Ojalá. Hombre, que va quinto, ¿no? El Murcia cuarto. Sí, no, y tiene mucho mérito lo que está haciendo, con un equipo que lo han hecho prácticamente deprisa y corriendo y han estado con líderes y están ahí a punto y le vamos a dar guerra al Oviedo. Bueno, y el domingo todos al baloncesto, al Palacio de Deportes, que tenemos que ganar. Aún hay previsión de baloncesto como la Copa del Rey, ¿vale? Ahí hay que sacar músculo. Muchas gracias a Juan de, director de Radio Nacional y Televisión Española en la región de Murcia, a Juanjo Asensio, jefe de informativos de Radio Murcia, la cadena SER, aquí en Murcia, a Pedro González de programas de la COPE, a Joaquín Asparren, director de Onda Regional, y a Pablo Olesa, decano de Comunicación en la Facultad de aquí de la Universidad Católica. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos seguido. Yo creo que ha sido interesante esta tertulia, interesante y agradable. Levanta la mano, Pedro. Al final no hablamos de la Paramount. Hombre, nos quedamos hablando de Paramount y demás cosas aquí en casa. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Volveremos, Dios mediante, a la vuelta de Reyes. Les esperamos. Gracias, buenas noches.